Servicio de carteras y fondos Cajasur. Cada día, equipos expertos exploran los mejores fondos y seleccionan inversiones 100% responsables para acompañar a nuestros clientes en sus proyectos de vida. Así, logramos ser la mejor gestora nacional de 2020, Cajasur. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Empresa 7 en Onda Mezquita 7 Televisión. El otro día leí un titular en prensa que me llamó muchísimo la atención, me llamó poderosamente la atención. Y decía textualmente: la crisis de los microchips hunde las matriculaciones en un 20% y fomenta la compra de coches de segunda mano. Y yo me pregunto, algo habremos hecho mal y tenemos que hacer examen de conciencia. Pero ¿cómo está la situación en los concesionarios cordobeses? ¿Vendemos más que antes? ¿Vendemos menos que antes? ¿Se ha hundido realmente las matriculaciones aquí en Córdoba? ¿Están en un momento de auge sin precedentes en el mercado de segunda mano? Para ello tenemos hoy al gerente de Atradeco, que es la Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba. Su nombre es sobradamente conocido en los medios de comunicación de Córdoba, José Manuel Rodríguez Carretero. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Me ha llamado poderosamente la atención ese titular porque me parece demoledor. Que un problema de crisis de suministro eléctrico, o más bien electrónico, esté hundiendo el mercado de primera mano y esté aupando el mercado de segunda mano. ¿Es así en Córdoba? Sí, correcto, es así en Córdoba y así a nivel nacional y digamos que a nivel europeo. Yo prefiero llamar esto una multicrisis, porque realmente venimos de una y antes veníamos de otra. En 2008 hemos enganchado con la crisis del COVID y ahora, cuando ya parece o parecía que íbamos a empezar a recuperar lo perdido, con una situación sectorial con infinidad de artes, como pasan en otros muchos sectores, y más en un sector comercial de la venta, que es el que estamos hablando ahora, cuando parece que vamos a remontar, nos llega esta crisis del metal y del microcomponente, porque no hay que olvidar que es una crisis que no solamente es el microcomponente, viene de una crisis del metal y de una crisis logística. Todo esto está unido y nos afecta a todos. O sea, que tampoco podemos traer coche. No podemos traer coches, ni podemos traer los microaparatos electrónicos, todo lo que ni lleve metal, ni nada. Todo lo que lleve un microchip lleva metal. Pero, José Manuel, ¿qué hemos hecho mal? Pues realmente no hemos hecho nada mal. Aquí en Córdoba, lógicamente, no. Hemos hecho mal como sociedad, como sociedad o como economía global. Es decir, tenemos una situación geopolítica que influye mucho en la economía y una polarización de bloques. Y eso es lo que nos ha llevado a que nos ha llevado. Es decir, igual que la crisis, el crack del 29 o la crisis de 2008 se basó en unas crisis bursátiles o crisis que estaban muy lejos y que llegaron en cadena, esto ha sido provocado por lo que es decir, por la reactivación económica mundial y la concentración en pocos agentes de la compraventa de metal, hace que haya un cuello de botella y ese metal vaya donde tenga que ir, a donde se pague más. Y cuando llega a la industria de la automoción, la fabricación de automoción europea llega después que otros sitios. Si eso le unes al hecho de la crisis de la logística internacional, los contenedores... Hablamos del mercado chino, ¿no? Hablamos del mercado chino. El mercado chino ahora decide a dónde manda sus componentes. Donde le paguen más. Y unido a la inflación de costes en cuanto a la compra de materia prima de metal, porque todo el componente electrónico está hecho con una base metal. Póngame un ejemplo de algo que le falta a un vehículo para que pueda, para que pueda repararse, o sobre todo para que pueda salir al mercado, desde el punto de vista electrónico y desde el punto de vista metalúrgico. Cualquier pieza, cualquier componente, desde la misma centralita, la unidad central, que es la que gobierna hoy en día. No lo olvidemos que antiguamente los coches de hace 30, 40 años no tenían electrónica, eran pura mecánica. La electrónica era poco más que de la ciencia ficción, ¿no? Hoy en día un vehículo es un aparato electrónico complejo, con más de 1000 sensores y 1000 puntos de conexión que está continuamente interpretando datos. Es decir, hablamos de la central general, hablamos de los sensores de aparcamiento, hablamos de el cambio de carril, hablamos de cualquier sensor relacionado con la alarma. Todo es electrónica, todo es metal, todo es cableado. Cualquier pieza que lleva el vehículo requiere hay unas canales de distribución, y si esos canales de distribución se interfieren, ese vehículo no se fabrica. Y si no se fabrica,
no llega a los distribuidores locales. Y no olvidemos que aquí en Córdoba, igual que en otras provincias, nuestros distribuidores, nuestros vendedores de vehículos nuevos, nuestros concesionarios, son pymes, empresas pequeñas y medianas, o cordobesas o andaluzas, que no nada tienen que ver con los fabricantes de vehículos y que son los primeros perjudicados por no tener esos vehículos, porque ¿qué más quisiéramos nosotros? Venderlos para que el cliente esté contento y podamos vender aún más. Esta cifra global que he dado anteriormente, bueno, que la he leído en prensa, que no me la he inventado yo, de una caída del 20% en matriculaciones, ¿es extrapolable a Córdoba? 34%. O sea, incluso superior en Córdoba. A octubre de 2020 acumulado, 34%, el acumulado. Córdoba está... No vendemos porque no hay para vender, claro, básicamente. Claro, no vendemos por dos razones. Primero, porque el vehículo, siendo algo necesario para todas, en esta última época de nuestra historia reciente, se ha demonizado. Y una de mis cruzadas, o la cruzada de Atradeco, como representante y patronal desde el 77 de todo el sector, es, ya hacemos 45 años el año que viene, es el que no se deba demonizar un vehículo a un medio de transporte que es el que nos ha traído en mucho, pues, la riqueza que podemos tener y nuestra movilidad. Córdoba es una provincia que no es diferente al resto de España, pero sí es verdad que tiene una dependencia muy grande del sector particular. Igual si te vas a Madrid, en Madrid la cifra puede ser ligeramente menor de pérdida, porque hay grandes flotas y hay un mercado de empresas muy importante. Córdoba es un mercado basado en la familia, y la familia compra cuando se encuentra a gusto, cuando está tranquila, cuando tiene perspectivas hacia el futuro de estabilidad. Es cuando realmente invierte en un vehículo, que es la segunda inversión más grande que hace una familia. Me está diciendo que la familia cordobesa no está tranquila, no duerme a gusto. Nadie estamos tranquilos porque realmente estamos cambiando del entorno socioeconómico y sanitario cada día que pasa. Y si a eso le une, pues las crisis, la situación política general, que tampoco añade tranquilidad, independientemente del partido que estemos hablando, pues eso hace que exista de manera subyacente una crisis de confianza. Pero yo animo, como sector, y el papel que me toca, y es como debe ser, a que si necesitas un vehículo, lo adquieras, que busques la mejor opción. Ahora tenemos muchas opciones y hay planes gubernamentales de ayuda para poder acceder a vehículos. Y no solamente hablo del vehículo eléctrico, que por supuesto que sí, y de hecho estamos haciendo tenemos proyectos abiertos tanto con Ayuntamiento de Córdoba como con Diputación Provincial para la potenciación del vehículo eléctrico, en el caso de Diputación, por ejemplo, a nivel de que lleguen esos puntos de carga y ese ciclo de compra de vehículo eléctrico a los diferentes municipios de Córdoba. En Córdoba Capital, la ordenanza de movilidad, que ayer mismo hablé con el delegado de movilidad, Miguel Ángel Torrico, está pendiente de que salga en breve, donde se incorporan las nuevas formas de movilidad, entre ellos los patinetes, que no olvidemos que un patinete también es un medio de automoción, es un vehículo. Es un vehículo. No quería tocar el tema, José Manuel, pero estoy obligado a ello. ¿Cómo han pasado ustedes la pandemia? ¿O cómo la están pasando? Eso digo, porque la hemos pasado realmente. ¿Los 5 olas? Ahora no hay ola. O por lo menos hay una ola emergente que no sabemos si va a caer en la orilla o no va a caer en la orilla, pero ahora mismo 5 olas hemos sufrido. Esa es la realidad. El problema, y con todo el respeto, del mundo, ese es el problema, con todo el respeto del mundo de todas las familias, y desde aquí no está de más decir dar las gracias pues a la valentía de la sociedad cordobesa y a la valentía de los sanitarios, todos aquellos que han estado y están a pie, pero la valentía también del autónomo y de la pequeña empresa. Aquí no hemos, más que la ola, porque la ola es un tema sanitario, hablando de empresas, que estamos hablando de empresas y de autónomos, porque fundamentalmente lo que hay en Córdoba son pequeños autónomos que se autoemplean y amor dan trabajo a 1, 2, 3, 4 personas, que son familias. Cuando llegó el estado de alarma en marzo del 2020, supuso el cierre fundamental de la movilidad. Y la automoción es movilidad. ¿Qué sucede cuando no se mueven los vehículos? No se reparan, no se venden, no se reparan. Movilidad absoluta, estuvimos todos confinados. Existió unos primeros momentos, unas primeras 3, 4 semanas, sorprendentes y en algún punto indignantes, ¿no? Porque como todo se hizo como se hizo, con esa
celeridad y en algunos momentos con algo de improvisación. También es verdad, provocado por una situación que está fuera de toda lógica para todo el mundo, hay que comprenderlo también. Desde el sector de automoción, tanto aquí en Andalucía como en el resto de España, porque era una normativa nacional, no sabíamos si podíamos o no podíamos abrir, si podíamos o no podíamos reparar un accidente, que había gente que se podía mover, o sea, había supuestos de movilidad, pero ¿en qué casos podíamos reparar, podíamos abrir? ¿Un autónomo podía trabajar dentro de su taller? ¿Podía ir a trabajar? Sí, no. Eso generaba y generó muchísimos problemas en muchísimos, sobre todo municipios, porque de hecho la misma fuerza del Estado había casos que, claro, no estaban del todo bien informadas porque la ley que venía del ámbito nacional no era del todo Se me clara. ocurre que un vehículo de policía tiene que repararse. Y tiene que haber un taller preparado para repararlo. Exactamente. En esto estuvo la subdelegada de gobierno, Rafaela Valenzuela, estuvo pues en su sitio, en su nivel y fue solucionando problemas con su equipo técnico. Pero de verdad esas primeras semanas fueron muy complicadas para nuestro sector, porque todo el autónomo llamaba, porque son empresas de subsistencia prácticamente mensual o trimestral. ¿Cómo es que a mí me cierran el taller? ¿Puedo o no puedo trabajar? Si la Guardia Civil me va a detener... Y el taller no puede teletrabajar. El taller no puede teletrabajar. Faltaría, ¿verdad? Y tiene que comprar recambios, y tiene que llegar de los recambios, etcétera, etcétera. Sí, muy complicado. Sí, claro. Con una pérdida global muy grande, pero con una gran valentía de autónomo, porque en muy pocos casos hubo ERTES en el taller mecánico independiente, sí hubo ERTES en todos los vendedores de vehículos, grandes concesionarios, grandes y medianos concesionarios, de todo tipo de vehículos, no solamente hablamos de coches, o sea, de automóviles, hablamos también de motocicletas, de maquinaria agrícola, de vehículo industrial, pesado y ligero, es decir, todo lo que conlleva la automoción. Y no ha habido una cantidad correlativa a esa crisis en cuanto a despidos. Ha habido mucha valentía y mucho esfuerzo en las espaldas de nuestros empresarios para mantener ese empleo. Señor Rodríguez Carretero, empezábamos el programa con una cifra, un 20%, que en el caso de Córdoba es un 38%. 34%, disculpe. ¿Eso se ha traducido también en una menor actividad aquí en los talleres de Córdoba? ¿O mantenemos los niveles prepandémicos? No. Siempre el sector, y esto es una cifra, y yo como economista pues siempre me gustan mucho las gráficas y las tablas de Excel y las elasticidades, como se habla desde un punto de vista keynesiano. Igual que la economía repercute directamente en mayor o menor compra, prácticamente es exponencial. Cuanto más crisis política, social, las ventas se paran, suben, o es como la de la bolsa, el IBEX 35, pero en versión provincial. El tema de la reparación es mucho más inelástica, es decir, cuando la crisis de 2008, para que te hagas una idea, llegó al taller en 2010-2011, llegó 3 años después, y supuso que se reparaba un 3% de negativo con respecto al año anterior, y así estuvo 3 años, todos 3 años, menos 3, menos 2, menos 1, menos 3. En la época pre-2008 se reparaba al más 4, mientras que se crecía el sector de la venta en más 18. Cuando ha llegado esta crisis, hoy en día estamos entre un menos 20 y un menos 30. En Córdoba, en la provincia de Córdoba. Me imagino que por encima de la media nacional. Hablando de caída, ¿no? Sí. Caída de venta, caída ligeramente. de... En taller estamos equiparados totalmente a lo nacional, igual que la venta. No, en taller sí estamos equiparados. Pero un vehículo de segunda mano tiene que pasar más por taller, Esta crisis es 10 o 15 veces más fuerte en taller que la que fue. Pero no tiene una gran explicación. Digo, perdone que le... esta reflexión que hago en voz alta, pero si hay más vehículos de segunda mano, el vehículo de segunda mano también tiene que pasar por taller. Sí, pero en 2008 la media de vehículos, el parque móvil en España, y en Córdoba estaba en la media, estaba en torno a 9 años y medio, y hoy en día está por encima de los 13 años. Hemos hablado de crisis de pandemia, ahora vamos a hablar de crisis energética. El carburante está prohibitivo, o sea, la subida, la escalada del precio del gasoil, de la gasolina, creo que no tiene precedente tan rápido. O sea, creo sí que hemos llegado a pagar el gasoil como lo estamos pagando ahora, pero no ha sido tan rápida la subida. De hecho, buena parte de culpa de que tengamos el IPC en un 5,6, el mensual, el actual, la tiene el precio del carburante, la tiene el precio de la electricidad. Al final no vamos a poder coger el coche, porque cada vez que cogemos el coche nos cuesta más dinero. Esperemos que sí, podamos. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí.
Y la salud, por cierto, ha bajado el precio del petróleo algo, un 3%. Espero que eso se refleje en el precio que pagamos todos. Aunque casi todo son impuestos. ¿La solución está en los vehículos ecológicos? La solución está en el cambio. El cambio hacia otro modelo, que es lo que estamos viviendo ahora de una manera atropellada y muy rápida. Vehículos ecológicos sí, pero quizá no sea el eléctrico, quizá sea el de pila de hidrógeno o de tecnologías limpias que aún no han llegado. Y eso irá llegando. La dependencia de los combustibles fósiles es lo que tiene, pero si pasamos de la dependencia de combustibles fósiles a la dependencia de la energía eléctrica, estamos cambiándonos de camisa. Ahora mismo no es el momento. Quizás no sea el momento. Sí es verdad que lo que hay que buscar es el cuidar lo que tenemos todos, que es este planeta, pero también tenemos que cuidar nuestras empresas, que al fin y al cabo son las que nos dan de comer a todos. Todos trabajamos por una empresa, incluso el que trabaja para el Estado trabaja para una gran empresa, que es la de todos, que es el Estado. Una empresa que mantenemos todos. Es correcto. Entonces, es el futuro que se nos ha marcado desde Europa y desde las reuniones y clústeres mundiales, porque el calentamiento global es un hecho. Si bien es verdad que nosotros como patronal a nivel regional y en las mesas que estamos a nivel nacional, somos parte de la Junta Directiva de Gamban a nivel nacional y coordinamos Gamban Andalucía, la asociación, la Federación Andaluza de Talleres de Automoción, y decimos que este cambio tiene que ser más progresivo, más gradual, sin demonizar y con tecnologías limpias. Porque esto tendrá que llegar a un punto de que será la solución, pero ahora mismo no es la solución. Ahora mismo lo que tenemos una economía de guerra y tenemos que estar todos defendiendo lo que tenemos y defendiendo nuestro sistema productivo, buscando el cambio, pero no olvidando el sistema productivo que tenemos ahora mismo, porque ahí, mira lo que ha pasado, por ejemplo, en el metal en Cádiz. Yo no creo que estuvieran pensando en cambio de modelo tecnológico en el metal en Cádiz, estaban pensando en cómo esas familias van a pagar sus facturas el año que viene y cómo la empresa va a pagar las suyas también el año que viene. No creo que estuvieran pensando en cambio de I+D+I durante esas semanas, 2 semanas que han estado de batalla. Gradual. En cualquier caso, los cambios gradual y respetando la tecnología actual. El diésel y la gasolina actual no es tan contaminante como se nos hace saber o se nos explica. No lo es. Estamos en un Euro 6.3 a día de hoy. Y la contaminación es un 85% menos que un coche de hace 10 años. Luego hablamos del parque móvil de Córdoba, es como lo tenemos antiguo, que si es antiguo quizá habría que renovarlo, ¿no? Y debería haber ayuda para renovarlo, porque así los vehículos serán menos contaminantes y no estaríamos hablando de este problema. Pero bueno, eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Antes hemos hablado de empleo, pero se han perdido muchos puestos de trabajo en la provincia de Córdoba, en el sector de automoción y los talleres. Se han perdido, pero no ha sido el sector más afectado. No ha sido una sangría, ¿no? No, y de hecho el empleo que se ha podido perder, inevitable, porque al bajar las ventas y al bajar y a estar en situación que pues muchas empresas han podido cerrar, incluso adelantar jubilaciones, porque es un sector donde hay muchos dueños de talleres que están entrados en años y han decidido cerrar. Finalmente los empleados se han unido y han montado un taller o han montado su propia instalación. No ha sido un sector con una gran pérdida de empleo en el tema de reparación. En el tema de concesión no lo ha sido porque muchos han estado en ERTE, hay una cláusula de salvaguarda del empleo en la normativa para acceder al ERTE por fuerza mayor, donde han ido casi todos, que esa cláusula son 6 meses habrá que ver ahora en enero si esas empresas que ya han salido de esos ERTE han pasado esos 6 meses y reestructuran o no reestructuran. Pero el problema fundamental, si me permites, diciendo también dicho que no se ha perdido en este año, va a ser el año que viene. Porque el año que viene hay una reconversión muy importante que el usuario no la conoce y quizás debería conocerla. Y es la industria de automoción en todas las marcas, y ahí viene lo de que todos van a escuchar lo de Stellantis y el cambio de modelo de distribución, están haciendo movimientos para aglutinar instalaciones y reducir los puntos de venta por el auge de las ventas por internet y de otros modelos de el mercado cambia para todo el mundo. Y eso va a hacer que previsiblemente el entorno suponga que las instalaciones, las macroinstalaciones se conviertan un poco más en micro y se agrupen, y ese cambio hacia una concentración, una reducción en cuanto a espacio y a esfuerzo puede provocar que esas estructuras se ajusten y haya algún que otro ajuste salarial
que provoque un desempleo. Voy a abusar de su condición de economista y le voy a preguntar si se cree lo que nos llega, las noticias que nos llegan del Gobierno central, que en 2022 llegará la recuperación económica. Hablaban de que había una recuperación económica a final de año. Yo creo que esto ya nos queda un mes, no creo que la haya. En 30 días sería demasiado rápido. ¿Va a haberla en el año 2022? ¿Confían que habrá? Y si habrá para el mercado de la automoción. Ya me ha dicho que estamos en un proceso de cambio y aglutinar a tantos, la concesión de vehículos seguramente se dejará notar tanto en empleo como en rendimiento. Correcto. Yo soy moderadamente optimista. Ayer nos escuchó un empresario decir que vivimos en una montaña rusa. Ahora una ola, ahora para abajo, ahora para arriba, tal. Sí. Yo creo que ya estamos normalizando, igual que hemos normalizado las mascarillas, estamos normalizando vivir en una etapa con estas convulsiones económicas. Estamos acostumbrando a vivir boca abajo. A vivir boca abajo y a sobrevivir. Y eso es bueno, porque hace que, en cierto modo es bueno, porque esa manera pues, nos hace más adaptables. Esto es una teoría darwiniana total. Absoluta. Pero cuando llegue el año 2022, vamos a iniciarlo mal, el inicio puede ser bastante caótico. No olvidemos que tenemos en la mente metido el 5,5% del IPC y eso puede provocar un movimiento inflacionista muy malo, porque perjudica a todos. Es decir, desde mi punto de vista y de mi experiencia, yo considero, como muchos entendidos, que saben muchísimo más que yo, lógicamente, que ese 5,5% es ficticio, es un movimiento al alza por la reactivación y que solamente espero que eso se corrija en el primer trimestre. Si eso se corrige en el primer trimestre y seguimos avanzando en las vacunaciones, con las terceras dosis, con la vacunación de los países en desarrollo para que no nos vengan más personas y no vengan más variantes, y conseguimos normalizar eso en el primer semestre y que la economía vuelva a moverse en cifras de crecimiento normales, en cifras de IPC normales, yo creo que sí. Y hablando de automoción, pues fundamentalmente que el consumidor compre vehículos, que se normalicen las entregas. Ahora no podemos entregar un vehículo a 6 o 8 meses, pero no tenemos otro remedio, porque esto es una máquina compleja. Esto es como una fábrica donde entran unos inputs y salen unos outputs. Y eso, el input de la máquina compleja de la automoción es que lleguen vehículos de la fábrica, ya sean fábricas españolas o fábricas desde fuera, y entren en el mercado. Se preveía este año, un año normal, 1.300.000 vehículos nuevos vendidos en España. No vamos a llegar ni a los 900.000. Eso tiene un efecto. El efecto hace que efectivamente crezcan los VO, pero crecen irrealmente. Si no se normaliza la situación, el VO, el vehículo de ocasión de menos de 4 años, desaparecerá, se venderá y solamente habrá vehículos más antiguos. Se falsea un mercado y no funciona como debería funcionar. ¿Y eso qué afecta a la postventa? Pues claro que sí, va a haber vehículos de determinada antigüedad, todo va ya arrastrando y afecta a toda la cadena de valor del mercado de automoción. Con lo cual es muy importante que esta montaña rusa se aplane, el IPC vuelva a su sitio, que el PERTE de automoción llegue y que llegue a las empresas pequeñas, no solamente al fabricante, y que la vacunación avance y que todo esto tire para adelante. Quería preguntarle, vamos avanzando el programa, nos quedan prácticamente 4 minutillos, quería preguntarle por el impuesto WLTP, que viene a abundar en el impacto medioambiental del vehículo, en ese encarecimiento de los vehículos desde enero de 2021. Sí, la base de cálculo del impuesto de matriculación en Europa ha ido cada vez derivando a ratios relacionados con la emisión de gases, CO2, NOx, etcétera. La entrada de WLTP en enero de 2021 supuso que en algunos casos, en algunos tipos de vehículos, se encarecieran hasta un 30% la matriculación, el impuesto de matriculación. Eso pues es una manera más de desincentivar, fue una manera más de desincentivar las tecnologías clásicas, es decir, diésel, gasolina, híbridos no enchufables y algunas tecnologías que están quedándose un poco más en desuso, como el tema del bifuel y otro tipo de gases y tal. Pero eso supuso un golpe muy fuerte, porque si ya estábamos con problemas, eso fue otro regolpe al sector. Se consiguió que hubo una moratoria y que se cambiaran hasta el 31 de diciembre de 2021, cambiando los intervalos, de manera que se medio normalizó. Pero es que en enero de 2022 desaparece esa moratoria y no se prevé
que vaya a cambiar, con lo cual volvemos a tener un encarecimiento en enero de 2022. Por cierto, ¿para cuándo acabará el diésel? Pues yo creo que no va a acabar en mucho tiempo. Tenemos diésel para rato. ¿Puedo seguir comprando diésel? Sí. Habrá medidas que restrictivas y cada vez más, pero el diésel actual es mucho menos contaminante. Y avanzará en 2035. El objetivo es que no se fabriquen más vehículos de tecnologías clásicas, pero sí en cualquier gobierno y más en un país como España, yo creo que sí será permitido. Es verdad que a lo mejor no podrás acceder a grandes núcleos urbanos como Madrid o grandes ciudades, pero yo seguiría apostando por el diésel y la gasolina. Y quería preguntar también por el papel de la asociación de Atradeco, la asociación que usted gestiona, ¿no?, que es gerente de la asociación, frente a empresas, trabajadores y consumidores. ¿Qué papel tiene? Pues muy brevemente te comento. Ya ha dicho algo. Ya he dicho algo, pero bueno, somos la patronal, somos los representantes del sector ante la administración, Puente, y damos servicio actualmente pues al 60% del sector y de reparación y al 100% de los concesionarios. Que son todo parte de la misma economía y de la automoción en la provincia de Córdoba. Somos la automoción en la Confederación de Empresarios, ya he comentado Gamban Andalucía, directivos nacionales en Gamban, y somos a día de hoy Atradeco, la asociación está integrada dentro de la Federación del Metal de Córdoba y junto con el resto de compañeros del metal, entre ellos joyeros, fontaneros, electricistas y el metal mecánico, ASEMECO, que es la patronal del metal mecánico en Córdoba, negociamos el convenio colectivo del metal y se ha publicado recientemente para todos los trabajadores del metal de la provincia con plena satisfacción para todas las partes. Hemos generado un entorno estable de trabajo, tanto para los trabajadores como para las empresas hasta el año 2023 y que podamos pasar esta montaña rusa de la mejor manera posible. Por último, una curiosidad, ¿cuál es la antigüedad del parque móvil de Córdoba que creo que nos preocupa a todos? Pues en más de 13 años y medio. Mucho, la media europea está en 7. ¿Y puede subir con las medidas que tenemos actualmente? Puede subir. Con ese VO que se va a acabar, que se va a tender a comprar un vehículo de más de 4 años, en fin, y luego no llegan vehículos nuevos. No llegan, entonces eso hace que se retenga más el vehículo antiguo, no se achatarre, y porque no puedo comprar un vehículo, entonces aguanto, y eso hace que todas las medidas que hagamos de manera hacia la sostenibilidad, defendiendo el diésel y la gasolina, pero hacia el eléctrico y otras maneras que hay que seguir y apostamos por ello, no se desvirtúen porque tenemos un parque móvil muy antiguo que contamina y eso no puede ser. Señor Rodríguez Carretero, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este programa, uno más de Empresa 7. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes, telespectadores, espero que hayan tomado nota, que conozcan mejor la situación del sector de la automoción y los talleres en Córdoba, porque lo ha explicado magníficamente José Manuel Rodríguez Carretero, gerente de Atradeco, insisto, y les esperamos aquí nuevamente en este mismo plató, con este mismo programa Empresa 7, para recoger y para conocer mejor la actividad económica de nuestras empresas en la provincia de Córdoba. Como siempre digo, que sean muy felices. Ahorra para el futuro con las ventajas fiscales de los planes de pensiones. Haz tu aportación online o consulta con tu gestor o gestora de Cajasur. Planes de pensiones Cajasur.